Fue el primer coche japonés en ganar las 24 horas de Le Mans y sigue siendo el único que lo ha hecho con motor rotativo tipo Wankel. Hoy, a petición popular, vamos a repasar la historia de uno de los modelos más icónicos de las 24 horas de Le Mans, el Mazda 787B. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Tras el vídeo de la película de Le Mans 66, hicimos otro par de vídeos sobre las mejores ediciones de Le Mans, la crítica de la película, luego la historia del Ford GT40, luego la historia del Porsche 917, que aprovecho para decir en ese vídeo que me documenté en la revista Motor Clásico, que me han llamado un poquito enfadados, lo comento, me lo comenté en libros, en web, en revistas, y una de ellas era Motor Clásico. Pues, por petición popular, todos me pedíais, por favor, una historia del Mazda 787B. No es que sea un nombre fácil, bueno, en realidad soy un hombre fácil, pero es que además este es uno de mis coches favoritos, así que os prometí ese vídeo y aquí está. Esta historia tiene encanto porque, comparado con las grandes marcas japonesas como Toyota, Honda, Nissan, Mazda es una marca muy pequeñita que además está en la ciudad de Hiroshima, pero es una marca que siempre se ha caracterizado por hacer coches bastante innovadores y bastante peculiares. Además, esta marca, Mazda, tiene una historia de amor, con comillas, con el motor Wankel, porque fue de las primeras en utilizarla y lo ha utilizado hasta hace 2 días, como el que dice, hasta 2012, aunque nos han prometido que en 2020 va a volver a haber un Mazda rotativo. Haremos un vídeo detallando cómo funciona el motor rotativo, porque es un motor curioso que patentó el señor Felix Wankel en 1929 y que la verdad es que es un motor que se merece un vídeo. Solo voy a contar las 2 grandes ventajas y los 2 grandes inconvenientes. Las 2 grandes ventajas es que es un motor que es muy pequeño, es muy compacto y que además no tiene ningún elemento mecánico con movimiento alternativo. También se llama el motor Wankel rotativo porque todo rueda, no hay nada como los pistones que suban y que bajen. Fruto de esto es la otra ventaja, es que es un motor que no vibra nada. O sea, a ralentí tienes que mirar el cuentavueltas porque parece que no hay motor, que el motor está parado. Y tiene 2 desventajas. Esas 2 desventajas es que por su configuración, que son unos lóbulos y tal, bueno, lo estáis viendo en el vídeo, los que veáis el vídeo en YouTube, pues es difícil asegurar la estanqueidad y por tanto es un motor que gasta aceite. Y luego el otro inconveniente es que funciona como un motor 2 tiempos. No hay válvulas mecánicas que cierran y abren, sino que son 2 toberas que en función de cómo esté el motor, pues se abren o se cierran. En realidad el ciclo se parecería más a un 2 tiempos que a un 4 tiempos. Como os decía, gracias a eso es un motor que no vibra, es pequeño, es potente, pero gasta aceite y no es económico en el gasto de gasolina. Eso los que tengan, que en España vienen unos cuantos RX-7 y RX-8, lo saben de sobra. Para mí estos 2 coches iban de cine y bueno, no me parece un grave inconveniente, sobre todo el gasto de aceite, es mirarlo de vez en cuando y ya está. Pero bueno, ese problema está ahí. El primer Mazda con motor rotativo fue el 110S, que apareció en 1967, era un pequeño deportivo con motor Wankel, bueno, que tuvo bastante éxito, incluso participó en competición y tuvo tanto éxito que a este le siguieron otros muchos. En Europa, la marca que antes utilizó el Wankel fue NSU con su RO80. Si veis el vídeo de cuando Volkswagen casi se arruina, ahí hablamos de este coche. Bueno, el R80 tuvo problemas de fiabilidad, que por cierto Mazda nunca tuvo, y bueno, no cuajó. También hubo intentos por parte de Citroën, que sacó un precioso Citroën GS birrotor, y antes unas versiones experimentales con el Lian, que allí se llamaba AMI 8, un coche muy característico porque la luna trasera iba inclinada al revés, o sea, paralela al parabrisas. Es un coche muy particular. Sacaron unas versiones con motor rotativo, luego sacaron el GS birrotor, tampoco funcionó. No puedo dejar de citar el Mercedes 111 Wankel. Ya sabéis todos, o por lo menos muchos de los que me seguís, mi afición al Scalextric, al Slot, y bueno, era un coche de referencia. Aquí en España, Exin sacó el Mercedes 111 Wankel. No me parece un coche especialmente bonito, pero bueno, la verdad es que era un coche pues, llamativo. Los Mazda nunca tuvieron problemas de fiabilidad y de hecho la marca siguió apostando en ellos. No, este vídeo no es de la historia de Mazda, pero es una historia que vale la pena y que permitirá que hagamos un vídeo sobre ella. Hoy vamos a hablar del 787.
Sí os puedo decir que después del 110S llegó el Cosmo, que era un deportivo más serio, con 120 caballos, y luego se lanzó en 1978 el RX-7. Al RX-7 le sucedió el RX-8 en 2002. Yo he tenido oportunidad de probar ambos, además de probarlos mucho tiempo, incluso en circuito. Son coches que me encantan porque los motores rotativos son muy particulares. No tienen muchos bajos, te exigen llevarlos muy alto de vueltas. Aúllan, el sonido es muy particular, no vibran nada. Pesan poco, con lo cual el coche era muy ágil, tanto el RX-7 como el RX-8. A mí en particular me gusta más el RX-7. Lo cierto es que en 2002 Mazda vivía un momento dulce con los rotativos y decidió correr en Grupo B. Grupo B era la categoría con la que se corría el Campeonato del Mundo de biplazas, de resistencia y, por supuesto, Le Mans. E hizo un Grupo C con motor rotativo, cosa que nunca nadie había hecho antes. Lo cierto es que el coche estaba un paso por detrás de los tenores de la categoría, que en esa época estaban Sauber, Mercedes, Jaguar, bueno, había mucho nivel. Y el coche era razonablemente rápido, pero estaba un paso por detrás. Tuvieron algún problema de fiabilidad que solucionaron enseguida y bueno, pues el coche empezó a evolucionar, sacaron la versión B y con esta versión, el 787B, decidieron correr Le Mans. A ver, lo cierto es que no se complicaron mucho la vida, porque el coche hicieron un coche bastante convencional y le pusieron un motor de 4 rotores, cada uno de ellos de 654 centímetros cúbicos. La equivalencia de la cilindrada de los Wankel con los motores convencionales no es directa y según los reglamentos varía, pero bueno, yo os doy el dato. Este coche cogía sin temblar, sin ningún problema, 9.000 revoluciones y en sus primeras versiones daba 700 caballos, que no estaba nada mal. Siempre os digo que estos motores no tienen los bajos, la potencia en bajo no es la misma que la de un motor convencional, pero 700 caballos los tenía, o sea que el coche era potente. Y esta era una de las mayores ventajas de este motor, porque los motores normales ya sabéis que pasarlos de vueltas o hacerlos rodar mucho tiempo altos de vueltas, pues no es lo mejor para la fiabilidad. Y el motor rotativo no tiene este problema, porque no tiene nada que sube y baje, no hay válvulas que se enganchen, todo es fácil, no hay vibraciones. Era un motor que Mazda confesó que podía alcanzar sin problemas 10.000 revoluciones. Y a esas revoluciones se decía que entregaba 900 caballos, que ya es una cifra que empieza a ser muy interesante. Lo mejor del Mazda era su fiabilidad. Tenía una carrocería de fibra de carbono y Kevlar, era un coche bastante ligero. En el 787B se hicieron varias modificaciones, entre ellas poner el radiador frontal con una toma de aire muy importante, que es muy característica de este coche, e hicieron ajustes y el coche era todavía más ligero. Tan ligero como que era más de 100 kilos más ligero que sus rivales. Pero aquí aparece en escena otro grande del automovilismo, Jacky Ickx. Jacky Ickx, como sabéis todos, si habéis seguido este canal, es un piloto que a mí me encanta, ha ganado Le Mans, ha ganado Dakar, ha ganado las 24 horas, ha ganado grandes premios de Fórmula 1 y en este momento era el jefe, o por lo menos el jefe técnico del equipo Oreca. El equipo Oreca, que todavía hoy existe, era el equipo que pues, gestionaba el 787B. Lo que consiguió Jacky Ickx fue realmente meritorio. Consiguió convencer a la FIA para que, en el caso de los coches rotativos, el peso mínimo bajara de 1.000 kilos a 830 kilos. El motor era mucho más ligero, pero si esa ligereza no la podías llevar a cabo porque el reglamento te lo impedía y tenías que añadir lastres, era una ventaja que no servía de nada. Jacky Ickx consiguió que la FIA cambiara esta norma. Así que, como os decía, Jacky Ickx consiguió que la FIA cambiara el reglamento y los prototipos tuvieron un peso mínimo de 1.000 kilos, pero los que llevaban motor rotativo 830. No era la primera vez que Jacky Ickx le ganaba un pulso a la FIA, porque recordáis en el vídeo de Le Mans que os cuento que gracias a Jacky Ickx se acabaron las salidas tipo Le Mans. Esa salida que el piloto se ponía enfrente del coche, corría, se subía, no se ataba y que dio lugar a accidentes graves. Si veis el vídeo o las fotos, veis cómo Jacky Ickx hace ese recorrido andando tranquilamente, se toma su tiempo, se pone el cinturón. Bueno, ahí convenció a la FIA. Y fue la segunda vez con esto del Mazda que convenció a la FIA, lo cual tiene un mérito increíble. Y llegamos al año 1991. Esa temporada no había ido muy bien para Mazda. No obstante, decidieron inscribirse con 3 coches en Le Mans, un viejo 787 y 2 de los nuevos 787B. Uno de ellos, con el dorsal 55, sería el que pasaría a la historia. Un coche, a mi modo de ver, precioso, con una decoración de un verde fosforito y naranja de Renault, con el dorsal 55,
y que, bueno, el Mazda 787 no era quizás un coche especialmente bonito, pero era un coche muy llamativo y sobre todo lo era por su sonido porque le llamaban el aullador. Era muy curioso porque estabas en Le Mans y de lejos ya veías cuando venía un Mazda, porque tenía un sonido completamente distinto. Y hablemos de los pilotos. El piloto estrella, Johnny Herbert, que había participado en la Fórmula 1 con bastante éxito, acompañado por Bertrand Gachot. El tercero en discordia, lo leo, porque si no, no me acuerdo, era Volker Beitler, que también había participado con escaso éxito en la Fórmula 1 en los años 80, finales de los 80. Este era el equipo. Pero el que tiene más mérito, y aquí hay que decir un pero, el que tiene más mérito en toda esta historia es Takayoshi Osagi. A ver si ahora lo he pronunciado bien. Bueno, seguro que Rodrigo pone aquí el nombre y así lo veis, porque si mi francés no es muy bueno, ya mi japonés es lamentable. ¿Qué hizo este tío? Pues ese tío le echó un par de pelotas. Él dijo, ¿qué es lo mejor que tiene mi coche? La fiabilidad. Pues voy a usarla, voy a usarla. Reunió a los pilotos y les dijo, chicos, olvidaros de que estos son 24 horas de más. Olvidaros de que después de este turno hay otro. Olvidaros que después de ti va otro. Esto es una carrera de velocidad. A saco desde el minuto 1. Y así lo hicieron. Bueno, que un piloto le diga que no hay que conservar el coche y que vayan a saco, pues vamos, es lo más fácil del mundo, más contento que unas castañuelas. Así que empezaron la carrera y desde el minuto 1 ese coche iba a toda pastilla. Sus rivales pensaban, bueno, este ritmo no se aguanta 24 horas, porque por muy fiable que sea, este coche ahí aullando a 10.000 revoluciones, no llega a las 24 horas ni de coña. Pero bueno, pasaban las horas y ahí seguía aullando el Mazda 747B número 55. Como os decía, nada le hace más feliz a un piloto que su manager le diga, macho, no ahorres rueda, no ahorres gasolina, a saco. Salían en la posición 19 y antes del primer tercio de carrera, con la mayor parte del tiempo con Johnny Herbert al volante, ya estaban terceros detrás de dos Mercedes C11. Ya sé que soy muy pesado y me repito mucho, pero lo que más me gusta de las 24 horas de Le Mans es que tiene una característica muy particular, que duran 24 horas. 24 horas son muchas. 24 horas son muchas cuando te levantas, vas al trabajo, comes, duermes, sales al cine y luego te vas a la cama. Pero cuando un coche rodando 24 horas, si no lo has vivido, no te lo imaginas. Y además, cuando ruedas 24 horas, pues ¿qué pasa? Que ruedas de noche, ruedas de día, ruedas en el momento en que pasas del día a la noche, o de la noche al día, que es mi relevo favorito, y como decía un famosillo, la noche me confunde. ¿Qué pasó? Pues que un pilotillo, bueno, un chaval alemán, que venía un poquito medio enchufado, y que le había metido ahí en el equipo, pues se dio un bofetón al empezar la noche y dejó uno de los Mercedes KO. Recuerdo a un colega mío periodista que dijo, este chico es que no tiene futuro, está enchufado, pero no tiene futuro. Este chico era Michael Schumacher, que ganó 7 títulos mundiales, es el piloto que más mundiales ha ganado, el hombre más rápido sobre la faz de la Tierra. Yo siempre digo que los periodistas tenemos un ojo increíble. Bueno, pero ese día, en esa carrera, él dejó un coche contra las protecciones, con lo cual nuestro Mazda 787 ya iba segundo. Bueno, quedaban pocas horas para la carrera y los chicos de Mazda estaban encantados. Vamos a quedar segundos en Le Mans. Bueno, eso les parecía la leche. Estaban encantadísimos. Bueno, nadie pensaba que fueran a ganar la carrera, porque el Mercedes C11, que iba primero, incluso había bajado el ritmo porque tenía un cierto margen. Le Mans es Le Mans. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un problemilla y el Mercedes C11 tuvo que entrar en boxes. Y nuestro japonés de nombre impronunciable no había dado orden todavía, ya llevaban 20 horas de oye chicos, bajar el ritmo que nos vale un segundo. No, a tope, a saco. Quedaban 4 horas y el Mazda con el dorsal 55 seguía rodando a saco. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó es que después de 365 vueltas y 5.000 kilómetros, a poco del final, el Mazda 787B cruzó la meta en primer lugar y se convirtió, como os decía, en la primera marca japonesa en ganar Le Mans. Costó mucho que Toyota repitiera esta gesta. E insisto que Mazda es una marca modesta y fue la primera y probablemente la única, porque los motores rotativos se han prohibido en Le Mans, en ganar con un motor rotativo. Así que es como acaba la historia, que hay que tener fe y hay que saber jugar tus cartas. Y Mazda supo jugarlas. Su coche era fiable y, por tanto, aunque era más lento, podía ir toda la carrera a saco. Y son una de las 24 horas donde el coche ganador prácticamente ha ido, como si fuera una carrera, un gran premio en Fórmula 1,
a toda pastilla desde el principio hasta el final. Como os decía, fue la primera vez que ganó un motor rotativo y la última, porque la FIA, hablamos mucho de la FIA, pero es que la FIA están todos los fregados, los prohibió. Bueno, hay quienes mantienen la teoría de la conspiración de que muchos fabricantes se les echaron encima porque habían permitido, como os había dicho, reducir el peso, el reglamento, bajar de 1000 kilos a 830. Puede ser cierto, yo creo que las marcas que en su momento no se quejaron ni dijeron nada, jamás pensaron que un coche con motor rotativo podía ganarle más. El reglamento pasó a decir que eran motores que tenían que estar derivados de la Fórmula 1, cosa que realmente nunca fue así. Pero bueno, el hecho cierto es que los motores rotativos siguen prohibidos. Pero lo más importante es que hubo un día en que una marca modesta, pequeña, japonesa, con un motor único, teniendo fe en sí misma y en sus posibilidades, ganó Le Mans por delante de marcas mucho más poderosas. Y esta es la gesta del Mazda 787D. Ya sé que estés impaciente por llegar a nuestra sección del coche del día. Nunca lo he tenido más fácil que hoy, nunca lo he tenido más fácil, porque mi coche del día en este caso tenía que ser un Mazda y tenía que ser rotativo. Sin duda el Mazda RX-7. Ya os he dicho que este coche tuve la oportunidad de probarlo, de rodar con el circuito, de rodar en pista deslizante. Era un coche, a mi modo de ver, era y es muy bonito. Bueno, gastaba gasolina un poco más que otros, había que mirar el aceite. Era un coche delicadillo de llevar, pero era un coche muy gratificante. He tenido oportunidad hace muy poco, casualmente, porque estuve en el Jarama, que había una concentración de un club de Mazda rotativos, la mayoría con RX-8, pero había algún RX-7 y hubo uno que se fió tanto de mí que me dejó dar unas vueltas al Jarama con ese coche y recordar cuando lo hice por primera vez. Es un coche que es una maravilla. El RX-7 es un coche que se cotiza bastante como clásico, pero también os lo digo aquí, el RX-8 es un coche que aún hoy día, sobre todo en Europa, se puede comprar por un precio muy reducido. Y sobre todo, si lo queremos para rodar en circuito y lo compramos en Inglaterra, que los ingleses ya sabéis que lo hacen todo al revés y llevan el volante al lado equivocado, pues es baratísimo, es baratísimo. Yo tengo un amigo que ha comprado uno por 3.000 euros y está fantástico. Y para rodar en circuito, pues llevar el volante a la derecha es una ventaja, porque ya sabéis que la mayor parte de los circuitos se gira en sentido horario y entonces interesa que el piloto vaya en la curva por el lado interior. Y ahora sí, ya hemos terminado, ya hemos acabado y como siempre os digo, por favor, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el podcast, si os ha gustado esta historia, pues darnos un like. Si estáis en YouTube, os lo recuerdo siempre, qué pesado soy, ¿verdad? Hay una campanita que si la pulsáis os avisamos del próximo vídeo. Y lo más importante de todo, suscribiros y así no os perdéis ninguno de nuestros vídeos. Espero veros de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.